Una nueva encuesta sobre la aprobación presidencial en América Latina situó al mandatario salvadoreño Nayib Bukele como el favorito de la región y mostró una reducción en el nivel de aprobación de Gustavo Petro. La consultoría interdisciplinaria en desarrollo Gallup volvió a medirle el pulso a la aprobación de los presidentes actuales de América Latina. De acuerdo a la firma costarricense, el presidente con mayor aprobación es Nayib Bukele de El Salvador, quien obtuvo un 92% en el porcentaje de ciudadanos que apoyan su gestión. El podio lo completan Luis Abinader de República Dominicana con el 66% y el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez, con un 55%. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro ocupó la séptima casilla, pues solo el 44% de los ciudadanos aprueban su gestión presidencial. Ahora bien, Petro superó en la encuesta a Javier Milei, el actual presidente argentino, con quien él ha tenido varias y profundas diferencias. El presidente Gustavo Petro posesionó a Luis Carlos Reyes como el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo. El presidente le encomendó varias tareas a su nuevo ministro. Desde la Casa de Nariño, el presidente Petro aseguró que hay mucho por hacer desde la cartera de comercio y le encomendó a su nuevo ministro trabajar por la descarbonización de la economía. La descarbonización del mundo implica la descarbonización de Colombia por una razón fundamental. Nosotros estamos vendiendo principalmente carbón y petróleo. Si el mundo se descarboniza, dejamos de vender carbón y petróleo, que es lo que ya está pasando en estos meses. El presidente agregó que son varios los retos que debe enfrentar el nuevo ministro. Tenemos que exportar agricultura, algo hemos hecho. Tenemos que exportar agroindustria, nos queda mucho por hacer, y tenemos que exportar industria, que es donde más tenemos por hacer. Y a su vez podemos sustituir divisas del carbón y del petróleo si el turismo internacional crece en Colombia. Estas son parte de sus nuevas responsabilidades. Luis Carlos Reyes agradeció la confianza del presidente y anunció que trabajará en cumplir las expectativas del jefe de Estado. El inicio del debate de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara se vio enmarcado por un duro choque entre congresistas por la cancelación de una audiencia pública con expertos sobre la iniciativa. Inició formalmente el trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes en medio de una fuerte disputa entre partidos de gobierno y de oposición que advierten que les hicieron conejo en el trámite de una audiencia pública con expertos previo al inicio de la discusión. Debe ser con el tema técnico real. El gobierno no ha hecho el programa que prometió hacer y no necesita la reforma pensional para hacerlo. Esa es la realidad. Entonces no metamos ese punto como si tiene que ser eso la reforma pensional y que nosotros lo estamos tumbando. Todavía tienen tiempo suficiente para debatir, tenemos tiempo suficiente para debatir la reforma. Lo queremos hacer de manera sensata, de manera informada, escuchando a la ciudadanía. También nos inventan una audiencia pública que la meten de manera subrepticia en una plenaria y resulta que los que la propusieron ni siquiera se dignaron el esfuerzo para prepararla, sino que después dijeron que no les alcanzaba el tiempo. La sesión se levantó por falta de quórum y se reanudará mañana. Esta Cámara de Representantes asumiría el costo político de hundir tal vez el proyecto de reforma más consensuado que se ha tramitado hasta el momento. La reforma pensional enfrenta su último debate en el Congreso, sin embargo los tiempos corren en su contra, pues solo tiene plazo para su aprobación hasta el próximo 20 de junio. De otra parte, el presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos sobre la situación fiscal del país. Aseguró que gran parte de los problemas fueron generados en el gobierno de Iván Duque. A través de sus redes sociales, el presidente Petro respondió a los cuestionamientos sobre el recorte al presupuesto nacional. Con menor gasto público de inversión afectamos el crecimiento económico. En estancamiento económico, el Estado debe hacer más inversión, pero el recorte irá contra la inversión. Es lamentable tener que hacerlo. El presidente Petro aseguró que gran parte de la situación actual se debe a decisiones del gobierno Duque. Aumenta la deuda porque Duque sobreendeudó el país. Contrató el empréstito por 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que ahora en estos 3 años se paga. El presidente Petro reiteró que es necesario bajar las tasas de interés e iniciar con programas de inversiones forzosas para apalancar la reactivación económica. Una discusión se registró a través de las redes sociales entre el presidente Petro y la representante a la Cámara, Catherine Miranda, por un mensaje que replicó el mandatario.
El presidente Petro replicó este mensaje donde un usuario de la red social X arremetió contra Catherine Miranda usando una fuerte grosería, lo que desató una discusión entre el jefe de Estado y la congresista, pues acusan a Miranda de esconder y no tramitar un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el cual permitía comprar de manera rápida tierras, lo que Miranda denominó como una expropiación express. En la producción. El presidente Petro defendió su artículo y lamentó la no aprobación del mismo en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo el año pasado. Catherine Miranda agregó que estos señalamientos del presidente ponen en peligro su vida. Senadores y representantes a la Cámara tendrán que rendir cuentas claras sobre quiénes patrocinan sus campañas, con quiénes se reúnen para tratar proyectos de ley o para interceder por sus regiones, de acuerdo con un proyecto de ley aprobado hoy. El proyecto de ley estatutaria de rendición de cuenta por parte de los congresistas fue aprobado en último debate en el Senado de la República. Había sido aprobada el periodo pasado una norma similar, pero la Corte Constitucional, por vicios de procedimiento, la declaró inexequible. Los congresistas deberán rendir cuentas de con quiénes se reúnen, quiénes los financian y para qué son sus proyectos de ley. No se trata de hacernos el trabajo imposible, se trata simplemente de cumplir con el mínimo respeto que merecen aquellos que nos pagan el salario. Y es que le contemos lo que hacemos. La iniciativa pasa ahora a conciliación con el texto aprobado en la Cámara de Representantes. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el recorte presupuestal definido por el Consejo de Ministros para este año será de 20 billones de pesos. Por eso le solicitó a las carteras y a las entidades reducir su presupuesto para reprogramar la financiación del Estado en 2024. El anuncio fue hecho por el jefe de la cartera de Hacienda al señalar que esta medida busca reprogramar la financiación del Estado tras la caída del recaudo tributario y a la menor dinámica de la economía nacional. El recorte global al gasto será de 20 billones de pesos, recordando que el presupuesto general para 2024 es de 503 billones de pesos. Desde el Consejo de Ministros se pidió a los ministerios y entidades una reducción presupuestal de al menos 5,6%. Como una partida global. Y se dio plazo a todas las entidades para que nos entregaran con precisión y el detalle de dónde va este recorte. El funcionario dijo que será una evaluación para minimizar impactos sobre la inversión. El recorte tocará temas de funcionamiento, aunque el ministro Bonilla sostuvo que no se comprometerá las nóminas del Estado y mucho menos el sistema general de participaciones. Evidentemente va a haber recorte en funcionamiento. Tiene una dificultad. No podemos afectar el sistema general de participaciones. Pero el resto del funcionamiento puede generar bastantes recursos y una instrucción que ya se le ha dado claramente a todas las entidades es que no vamos a hacer ningún traslado de recursos de personal hacia otros bienes. El jefe de la cartera de Hacienda encomendó a tener los resultados desde mañana miércoles para surtir la medida necesaria e inmediata en materia presupuestal. Quedamos efectivamente en hacer reuniones de común acuerdo con Planeación Nacional para poder consolidar este proceso, de tal manera que esperamos tener consolidado todo el proceso el día de mañana. En ese sentido, le resuelvo su primera inquietud. El pronunciamiento fue hecho durante la aprobación del proyecto del cupo de endeudamiento por 17.000 millones de dólares en las comisiones económicas del Congreso de la República. Y también en último debate fue aprobado otro proyecto de ley que busca proteger a los menores de edad en caso de desaparición. La medida busca que las autoridades nacionales atiendan de inmediato las alertas tempranas. La iniciativa aprobada por la plenaria del Senado en último debate tiene como propósito generar alertas tempranas y reacción de las autoridades tan pronto se denuncie la desaparición de un menor de edad, en homenaje a la niña Sara Sofía, que en 2020 en Bogotá desapareció y después fueron hallados culpables su padrastro y su propia progenitora. Que protege a nuestros niños y que permite actuar de inmediato cuando un niño está siendo vulnerado en sus derechos. Eso es lo que necesitamos, que las instituciones que se encargan de proteger a los niños actúen de manera inmediata y pronta. Sin embargo, algunos congresistas pidieron que las leyes sean para cumplirlas. Hay normas vigentes que son ineficaces y lo que tenemos que velar en el Congreso es que realmente las leyes tengan incidencia en la sociedad.
el papel de bienestar familiar y lo que se está haciendo, como decía la senadora Aida Bella, no tanto en materia de más legislación, sino en materia de cumplimiento de los deberes que cada institución tiene con la niñez y con la juventud colombiana. La iniciativa de Ley Sara Sofía toma medidas adoptadas en los Estados Unidos en 50 de sus 52 estados. Taxistas en Barranquilla protestaron hoy para exigir que se tomen medidas contra la piratería. Contra el transporte colectivo ilegal, el uso de las plataformas tecnológicas, reclamando un ajuste en las tarifas y exigiendo un pico y placa para particulares, taxistas de Barranquilla adelantaron hoy bloqueos intermitentes en diferentes puntos de la ciudad. El caos que hay en la ciudad es producto precisamente del descontrol que hay aquí en la ciudad por parte del área metropolitana y de la Secretaría de Movilidad. Las protestas intermitentes se dieron en la Circunvalar, Vía Oriental, Murillo y Calle 17. Estamos exigiendo a que la autoridad aplique la ley. Así como a mí me cogen cuando yo hago colectivo y me inmovilizan porque no estoy autorizado para eso, porque para eso están los buses urbanos. Entonces, de la misma forma queremos que apliquen la ley contra el transporte ilegal. La Policía de Tránsito informó que en lo corrido del año se han impuesto 571 comparendos a taxistas y a 536 conductores particulares que trabajan con plataformas tecnológicas. El Banco Mundial subió la perspectiva económica de Colombia, dio buenas proyecciones de crecimiento y de inflación para 2024 y 2025. El Banco Mundial presentó su informe semestral en el que prevé una estabilización económica a nivel global para el cierre del año 2024. En su revisión de la situación de América Latina y el Caribe, la organización multinacional indica que para Colombia se prevé un crecimiento de hasta el 1,3% durante el año 2024 y luego en 2025 será del 3,2%, lo que se asegura que implica que la nación está cada vez más cerca de la tasa de crecimiento potencial de la economía. Para el Banco Mundial, la actividad económica nacional seguirá moviéndose hacia números verdes a medida de que disminuya la incertidumbre política. Los gobiernos de Estados Unidos y España anunciaron un paquete de ayuda en asistencia humanitaria para los palestinos. En la conferencia organizada por Jordania, Egipto y las Naciones Unidas, en la que pretenden acordar pasos prácticos para la entrega de ayuda de manera inmediata, adecuada y sostenible a Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció un paquete de ayuda. Today, I'm announcing an additional $404 million in new aid to Palestinians, in addition to the more than $1.8 billion in development, economic and humanitarian aid that the United States has provided since 2021. Second, let's work together to ensure that more aid gets into Gaza. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también anunció que su país movilizará este año un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina. Nuestro compromiso para con Palestina va a continuar y se va a intensificar en el año 2024. Me complace anunciar que España este año movilizará un paquete adicional de 16 millones de euros en apoyo a Palestina. Agregando que da la bienvenida a la iniciativa de paz presentada por el presidente Biden e instó a todas las partes a aprovechar esta oportunidad para llegar a un acuerdo. Esta noche el Departamento Nacional de Estadísticas DANE reportó que la inflación anualizada se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de lo registrado en abril. La directora del DANE, Piedad Urdinola, reveló que los gastos relacionados con la vivienda fueron los que tuvieron mayor peso en los presupuestos de las familias. La directora del DANE, Piedad Urdinola, confirmó la tendencia que se ha mantenido en lo corrido de este año en una reducción consistente de la inflación que había iniciado el 2024 en un nivel de 8,3% y en los meses siguientes fue cayendo. En mayo se sostuvo en un nivel similar al de abril en 7,1%. En solo el mes de mayo, el DANE reportó que mientras en el 2023 la inflación anualizada había sido de 5,8%, en este año, durante los primeros 5 meses, fue de 3,7%.
Los gastos que más aumentaron fueron los relacionados con alojamiento y servicios públicos, restaurantes y hoteles y también alimentos y bebidas. Sin duda alguna, alojamiento y todos los servicios van aquí en una división de gasto. Ahí en alojamiento contamos los arriendos. Por ciudades, las tasas de inflación más altas se registraron en mayo en Bucaramanga, Sincelejo, Cartagena y Popayán, mientras que Cali, Pasto, Santa Marta y Riohacha tuvieron los registros más bajos. La directora del DAN explicó que algunos alimentos registraron alzas. Un incremento de los precios de la papa de 20.47%, seguido de los del plátano 4.55%, los chocolates 6.69%. Pero también en el caso de las frutas se registraron disminuciones de precios. Han caído también el aguacate y el mango, frutas frescas en su conjunto se redujeron en 2.94%. El gobierno ha estimado que la inflación este año puede seguir disminuyendo hasta un nivel de 5%. Un juzgado de Estados Unidos halló culpable a la compañía Chiquita Brands de financiar paramilitares en Colombia. Desde el estado de Florida en Estados Unidos, representantes de las víctimas reaccionaron al fallo condenatorio que emitió un jurado en una corte federal que confirma a la compañía bananera Chiquita Brands como responsable de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia en la década de los 90. Es la primera vez que una compañía, una empresa estadounidense, ha sido encontrado responsable por un jurado estadounidense por violar y abusar derechos humanos en el extranjero. Fueron muchísimos los muertos en esa época y sin embargo nunca había habido indemnizaciones. Las víctimas, que deberán ser reparadas por montos que superan un valor total cercano a los $38 millones, aseguran que, aunque la decisión es histórica y demoró 17 años en fallar, todavía quedan decenas de personas por reparar. La Procuraduría recibirá nueva pieza clave en el proceso contra el suspendido ex canciller Álvaro Leiva por el contrato de los pasaportes. La Procuraduría General le solicitó a la Fiscalía que le envíe un informe técnico que se construyó en medio del proceso penal por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes 2023. La petición radica en una solicitud que hizo el abogado Jefferson Dueñas, que defiende al canciller suspendido Álvaro Leiva en el proceso disciplinario que se adelanta en la Procuraduría por la licitación de pasaportes. El informe de la Fiscalía demostraría que el proceso de licitación del año pasado habría violado la ley de contratación pública al tener como único oferente para esa oferta a la unión temporal Thomas Gregg & Sons. También se conoció que la Procuraduría abrió indagación al director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, John Camargo, tras las declaraciones de Marta Lucía Zamora, en las que aseguró que se había sentido acosada por la entidad. Nuevo cruce de acusaciones entre la Delegación de Paz del Gobierno y el primer comandante del ELN, Antonio García. Mientras el jefe guerrillero dice que de la paz total se ha virado a la total incertidumbre, el gobierno pide al ELN cumplir los acuerdos. Incertidumbre es la palabra que resume la situación de la mesa de diálogos con el ELN. Para esta guerrilla, las conversaciones están en crisis y en estado de congelamiento. Así lo dice el primer comandante Antonio García. El ELN ha sido claro al expresar que el proceso de paz que adelanta con el gobierno colombiano se encuentra en un estado de crisis que hemos llamado de congelamiento, simbolizando que no hay reuniones en la mesa entre las dos partes. A lo que agrega García, de la paz total se está virando a la total incertidumbre. El gobierno, por su parte, dice que no acepta reclamos infundados de incumplimiento de los acuerdos y pide a García renunciar a la estrategia de ataque y difamación personal. Su llamado es claro al ELN: tomar decisiones de fondo sobre su compromiso con la paz. Por ello, desde la sociedad civil surgen las propuestas para superar la crisis. Nosotros pues proponemos efectivamente que se destrabe, que ojalá se haga una cumbre nacional en donde esté el presidente de la República y el comandante del ELN y se solucionen dos temas que para nosotros son cruciales. El primero, el tema del secuestro, y el segundo tema es todo el tema de los diálogos regionales y todo esto que el ELN ha venido acusando al gobierno de estar incentivando divisiones al interior de su grupo, de su fuerza.
Mientras las dos partes responden, la incertidumbre seguirá rodeando la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, pese a haber firmado el primer punto de la agenda. El presidente Gustavo Petro le solicitó al director de Planeación Nacional contratar una auditoría forense para los programas de la paz y del sistema de regalías en el sur del país. El jefe de Estado denunció billonarias irregularidades en los dineros destinados a las comunidades más pobres en el departamento de Nariño. Estamos hablando de decenas de billones aquí nomás, casi 100 billones de pesos. ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los acueductos? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los circuitos eléctricos? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las universidades? Desde Nariño, el jefe de Estado también se refirió al caso de Chiquita Brands y lo denominó como un genocidio. Generó, en mi opinión, un genocidio en el país. Han matado 35.000 palestinos con bombas en estos meses. Al pueblo colombiano le mataron 200.000 colombianos. Asimismo, el presidente Petro cuestionó a la justicia colombiana y su falta de entregar justicia a las víctimas en el país. Y la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes retomó el trámite de la reforma laboral con la aprobación de 7 artículos relacionados con la priorización de contratos a término indefinido sobre los de término fijo. La Comisión Séptima de la Cámara retomó tras varios meses la discusión de la reforma laboral, aprobando 7 artículos, entre ellos el relacionado con una modificación a los tiempos de maternidad y paternidad. Sobre todo en materia de licencia de paternidad y maternidad para personas del mismo sexo. Esto es un avance muy importante en materia de derechos a los trabajadores y trabajadoras y a las diversidades sexuales. Asimismo, se aprobó un artículo que prioriza los contratos indefinidos. Vamos ya por 23 artículos, esperamos entonces que en esta semana terminemos de trabajar dándole el debate y sacándola de la Comisión Séptima. La oposición advierte que aún restan por discutir los artículos más polémicos. Lo que falta por votar es lo que realmente va a ser un quebradero de cabeza para el gobierno, que es todo el capítulo de derechos colectivos y algunos relacionados con, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones sin justa causa. Mañana continuará la discusión de la reforma. El presidente de FENAL Carbón, Carlos Cante, advirtió que la medida que suspende las exportaciones del mineral a Israel afectará a la industria y las finanzas públicas del país. Después de la medida anunciada por el gobierno de suspender las exportaciones de carbón a Israel, esta industria hace cuentas de los efectos que traerá la decisión, tanto para el sector como para las finanzas públicas del país. En primera medida se tendrá un impacto en el comercio internacional en ventas de mínimo 470 millones de dólares anual. Con esta situación, y en segundo lugar, se reducirá el aporte a la nación en 650.000 millones de pesos en impuestos, regalías y contraprestaciones. Asfixiar económicamente al país no va a resolver ninguno de los problemas geopolíticos que afronta el mundo. El dirigente señaló que Colombia entró a ser un país que no ofrece garantías, lo que generará una pérdida en competitividad. Si se pierde la confianza comercial hacia Colombia, simple y llanamente Israel establece una relación comercial que incremente los volúmenes del carbón importado de Australia o Indonesia y pues ellos se frotan las manos por ganarse ese mercado. Se hace un llamado al gobierno para que reconsidere la medida. 3 personas muertas dejó una explosión en Pereira, al parecer por la mala manipulación de cilindros de gas. 3 personas muertas, entre ellas 2 adultos mayores, 12 más heridas, la mayoría de gravedad, por las múltiples quemaduras que presentan en el cuerpo. Es el saldo parcial que deja la explosión de gas propano registrada esta madrugada en la avenida del Río, entre calles 15 y 16 de Pereira. Los otros 9 pacientes están en nuestra unidad de cuidados intensivos y estamos pendientes de una remisión que vamos a hacer al Hospital Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá, a la unidad de quemados de dicho hospital. La primera hipótesis indica que el trágico hecho se presentó cuando se estaba manipulando un contenedor de gas propano para subirlo a una cama baja y en ese momento se presentó presuntamente la ruptura de la válvula. Al parecer dañan esta válvula y es allí donde se propicia este escape como tal. La explosión se presentó a pocos metros de la estación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo SMAT de la policía.
los uniformados pensaron que era un atentado. Activar el plan defensa, pensamos que era un atentado cuando nos damos cuenta que ya son varias viviendas afectadas y el fuerte olor a químico nos hace deducir de que posiblemente era una fuga de gas. Las autoridades iniciaron las investigaciones que permitan establecer los motivos por los que se estaba manipulando un cilindro de gas de grandes proporciones en el interior de un parqueadero del sector. Luego de sostener una reunión a puerta cerrada con el gobierno, FECODE, que es el más grande sindicato del magisterio, ratificó su decisión de convocar a un paro desde mañana, lo que afectaría a cerca de 5 millones de estudiantes. La Federación de Educadores anunció protestas por las modificaciones al nuevo Estatuto de la Educación, que según el movimiento sindical abre las puertas a la privatización del servicio. Marta Alfonso es una de las integrantes del comité ejecutivo de FECODE, que está anunciando el inicio de una huelga a partir de mañana miércoles, con manifestaciones en las calles de las principales ciudades en protesta por una enmienda que, según el sindicato del magisterio, se introdujo al proyecto de ley estatutaria de la educación que por estos días tramita el Congreso de la República. Dice que la enmienda abre las posibilidades para que los recursos públicos se vayan a financiar la educación privada. Iniciaremos mañana con movilizaciones, mantendremos asambleas informativas, asambleas municipales. Según la dirigente de FECODE, tal y como está planteado, el nuevo Estatuto de la Educación resulta inconveniente tanto para el magisterio como para los estudiantes. No solo para la evaluación docente, sino para las posibilidades del acceso de los estudiantes a la educación superior, sino para que esta sea un negocio. Se espera que más de 270.000 profesores afiliados a FECODE se sumen a la huelga, aunque en algunos colegios va a coincidir con el periodo de vacaciones. Representantes de la empresa Enel fueron citados al Consejo de Bogotá por los cobros de hasta 600% más en las facturas de energía durante los primeros meses del año. Miles de ciudadanos que en promedio pagaban en agosto de 2023 en la localidad de Ciudad Bolívar cerca de 57.000 pesos por el recibo de la energía, vieron como su recibo en diciembre y enero llegó por montos superiores a los 9 millones de pesos, situación que los obligó a realizar largas filas que en algunos casos duraban 6 horas en los puntos de atención presencial de Enel, esto para solucionar los problemas de facturación que atravesó la empresa. Estamos esperando que Enel Codensa pueda dar una respuesta al Consejo de lo que está sucediendo y el compromiso con los bogotanos a corregir este abuso en materia de facturación. Este martes fueron citados los representantes de Enel al Consejo de Bogotá. Allí la empresa se comprometió a que este tipo de errores en la plataforma de facturación no volverán a ocurrir y que aún están en trámites para responder a los usuarios perjudicados. Pues el presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos por su decisión de suspender las exportaciones de carbón a Israel. El jefe del Estado asegura que esa decisión no es ilegal y además reiteró que hay graves problemas de derechos humanos en esa región del mundo. La medida del gobierno colombiano se da en medio del conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza. El jefe de Estado defendió su decisión. La Asociación Colombiana de Minería debería entender que jamás se puede supeditar la vida de las personas, los derechos de las personas, la lucha contra un genocidio al negocio. El jefe de Estado cuestionó la postura de los gremios, así como sus compromisos éticos. Los mismos tratados de la Organización Mundial del Comercio determinan que se puede suspender exportaciones a un lugar con serias afectaciones de derechos humanos. Se hizo con Sudáfrica, ¿por qué no donde han asesinado a casi 16.000 niños? Según el DANE, Colombia exportó a Israel $375 millones entre enero y agosto de 2023, de ellos el 93% corresponderán al carbón, considerado un producto estratégico para la industria militar. En Cali declararon la emergencia sanitaria por el aumento de casos de dengue. Ante el aumento de casos de dengue en Santiago de Cali, que asciende a más de 20.000 durante el 2024 y que se ha posicionado como el brote más fuerte registrado en el continente, las autoridades locales declararon en las últimas horas emergencia sanitaria en la ciudad. Declaramos esta emergencia para poder atender este crecimiento no esperado, también porque nos estamos preparando para grandes eventos en nuestra ciudad. En agosto tenemos el Petronio, en septiembre tenemos el Mundial de Mujeres Sub-20 de la FIFA y en octubre tenemos la COP16. Semanalmente Santiago de Cali registra aproximadamente 1.000 nuevos casos de dengue. Hasta el momento se han confirmado 4 muertes relacionadas con esta enfermedad, mientras que otras 13 están siendo investigadas para determinar su vínculo con esta epidemia.
La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a la exrepresentante María Cristina Soto de Gómez por corrupción electoral en La Guajira. La exrepresentante a la Cámara por La Guajira responderá por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal. Según el expediente, Soto se habría aliado con líderes sociales y políticos en el departamento para comprar votos a su favor con ocasión de la campaña electoral para el Congreso en el periodo 2018-2022, en la que resultó elegida. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, anunció compromisos del sector para reducir las tarifas de energía en el país. Este martes, 6 empresas comercializadoras de energía se comprometieron a eliminar el concepto de la opción tarifaria de la factura de los usuarios en todo el país. De esta manera se tendrá una reducción entre el 5 y el 20% que puede representar más de 240 pesos por kilovatio. La disminución será principalmente en la costa caribe colombiana. Tan pronto reciban de la Nación, o de Findeter más bien, esos desembolsos de crédito, automáticamente dentro de la factura de los usuarios se deje de cobrar la opción tarifaria. Este cargo, que es la deuda de los usuarios generada durante la pandemia, será asumida por el gobierno por un monto de 2,7 billones de pesos. Se entregará créditos de Findeter a las distribuidoras de energía y será el gobierno quien asuma el pago de estos desembolsos. Los saldos que quedan por cobrar son diferentes en cada una de las empresas y en la reducción de ese saldo, es decir, el componente de la opción tarifaria que está dentro del componente comercialización, ese es el que se ve afectado o no con cuántos pesos faltan por cobrar en esa opción tarifaria. Se espera que desde el próximo mes empiecen a surtir efecto las reducciones en las tarifas de energía. La más reciente encuesta sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos indicó que el voto latino castigará al presidente Joe Biden, al exmandatario Donald Trump y a los partidos tradicionales. Arrojó que muchas personas hispanas están del lado del candidato independiente Robert Kennedy Jr. La última encuesta realizada por la organización Voto Latino y la empresa GQR entre 2.000 electores latinos de los estados de Arizona, Carolina del Norte, Nevada, Texas y Pensilvania muestran que aunque el presidente Joe Biden mantiene su ventaja, una buena parte del electorado hispano huye del bipartidismo. Un 59% votaría por Biden frente a un 39% que lo haría por el candidato republicano Donald Trump, en el caso de que el duelo fuera solo de los dos. Sin embargo, esos porcentajes caen al 47% y 34% respectivamente si un tercer candidato entra a la lista, pues un 17% de los votantes se muestran favorables a una alternativa a los dos partidos principales. En concreto, el riesgo proviene del candidato independiente Robert F. Kennedy, que obtendría un 12% de los votos. Las mujeres y los más jóvenes son quienes se muestran más proclives a votar por un tercer candidato, ya que según la encuesta son las poblaciones más vulnerables a la marcha de la economía, el cual es el principal factor que determinará el voto en estas elecciones. Una empresa estadounidense presentó un taxi robot completamente autónomo que empezará a ser usado este mes en Florida y en Texas. Zoox es la unidad de robotaxi de Amazon, la cual ha anunciado que va a comenzar pruebas de sus vehículos autónomos en Austin, Texas y en Miami, Florida. Los vehículos autónomos que operarán están diseñados especialmente para no tener volantes ni pedales y con espacio para 4 pasajeros, dispuestos 2 a 2 frente a frente. El robotaxi también se distingue por su capacidad de conducción bidireccional y la dirección en 4 ruedas, lo que permite maniobrar fácilmente en espacios reducidos sin la necesidad de retroceder. Además, está equipado con una serie de cámaras radares y sensores LED ubicados en las 4 esquinas de la carrocería, ofreciendo una cobertura de 360 grados y eliminando los puntos ciegos. Las autoridades imputaron cargos al mayordomo de la casa en la que fue asesinado el productor musical Dr. Velázquez y también su pareja. El sindicato no aceptó los cargos. Él es Julián Alberto Quintero, el mayordomo de la lujosa propiedad de Envigado, donde fueron asesinados el productor de reggaetón Dr. Velázquez y su pareja, Sofía Riascos. Según la investigación, el hombre es tío de la expareja de la víctima y fue capturado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. El detenido no aceptó cargos. ¿Usted acepta o no los cargos que hoy día le están imputando?
No, doctor. Sí, consideramos que ha sido juicioso el ente acusador, la Fiscalía General de la Nación, en recoger y recaudar esos elementos de prueba, y creemos que la justicia en esta oportunidad entonces podrá revisar toda esa prueba para poder dar con los móviles y precisamente poder enjuiciar al responsable que ha aceptado su responsabilidad en los hechos. Un arma de fuego que lo vincula está en poder de la Fiscalía. Por ahora, los móviles del asesinato son un misterio. El superintendente financiero César Ferrari afirmó que en Colombia se requiere estimular aún más la competencia entre los bancos para lograr que bajen los intereses. El superintendente financiero César Ferrari, quien asistió al programa Pregunta Yamida esta noche, alertó que es necesario que en Colombia se genere una mayor competencia entre los bancos, de modo que se estimule una rebaja efectiva en las tasas de interés. Lo que va a producir esa mayor competencia es una reducción de las tasas de interés, creo yo, y va a aumentar las cantidades de crédito en el mercado. Y eso es bueno para el país. La tesis del superintendente es que a mayor competencia en el sector financiero, mayor crecimiento económico y mayor empleo. Genera más empleo, genera más crecimiento y más generación de ingresos. El presidente francés Emmanuel Macron rechazó la idea de dimitir, sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas anticipadas. Tras la decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de disolver la Asamblea Nacional y programar unas elecciones anticipadas a causa de los adversos resultados de su partido en las elecciones europeas, el mandatario informó que no dimitirá sea cual sea el resultado. Las fuerzas políticas de izquierda en Francia han comunicado su intención para crear un frente popular y así concurrir en conjunto a los comicios legislativos que tendrán lugar en 3 semanas, mientras que el presidente de los republicanos de derecha dijo que quiere una alianza. J'ai veillé à ce que LR ait une voix et continue à avoir une voix très forte, mais aujourd'hui est trop faible pour s'opposer aux 2 blocs qui sont les plus dangereux. Donc nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut une alliance. Pese al inesperado adelanto de los comicios legislativos previstos inicialmente para el año 2027, Macron dice continuar como presidente hasta entonces, pero corre el riesgo de compartir el poder con un gobierno de otro color político en una cohabitación. El IDEAM reportó que el país tuvo temperaturas históricamente altas durante el fenómeno del Niño que está concluyendo. Según la directora del IDEAM, el fenómeno del Niño fue tan riguroso que llevó las temperaturas en muchas regiones a niveles máximos históricos. Y aunque ya la situación tiende a cambiar con el fenómeno inverso de la Niña y la llegada de las primeras lluvias, el país enfrentará sin duda un déficit hídrico en lo que resta del año. Lo que pasa es que venimos de una sequía muy fuerte y esto hace que las lluvias que vienen, que son normales para la región, no van a ser tan intensas como en el resto del país, que es lo que se espera, y que no sean suficientes para el llenado de los embalses. La directora del IDEAM recomendó seguir ahorrando agua, independientemente de los racionamientos en ciudades como Bogotá. 1,3 millones de pequeños negocios se ven abocados a pedir crédito gota a gota, según cifras del Fondo Nacional de Garantías. La entidad está ampliando líneas de crédito para apoyar emprendimientos como tiendas de barrio o peluquerías. Según el presidente del Fondo Nacional de Garantías, Javier Cuellar, de los 5,7 millones de pequeños negocios como tiendas de barrio que hay en el país, 1,3 millones tiene que recurrir a créditos a través del gota a gota. Por eso esta entidad está ofreciendo una alternativa como fiadora de estos pequeños emprendimientos. Con las coberturas estatales del Fondo Nacional de Garantías, que van hasta el 90%, podemos hacer que esas personas de la economía popular puedan destinar cada vez menos recursos al pago de una tasa de interés con el gota a gota y puedan llegar al crédito bancario. Este año el gobierno aumentó los recursos a través del Fondo Nacional de Garantías para servir de fiador a la economía popular. Pasamos de 26.000 créditos a 110.000 créditos. Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue declarado culpable de 3 cargos graves por posesión ilegal de armas. Un jurado del estado de Delaware declaró culpable al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, de 3 cargos graves por posesión ilegal de armas, tras una semana de testimonios de testigos y presentación de pruebas en el juicio penal.
El primer cargo es por hacer una declaración falsa para la adquisición del arma en octubre de 2018. El segundo por haber mentido sobre su consumo de drogas en el formulario exigido por el gobierno federal cuando compró el artefacto, y el tercero por posesión ilegal de armas bajo efectos de sustancias psicoactivas. El fiscal, después del veredicto, reiteró que nadie está por encima de la ley. Nadie en este país está por encima de la ley. Todos deben ser responsables de sus acciones, incluso este acusado. Sin embargo, Hunter Biden no debería ser más responsable que cualquier otro ciudadano condenado por esta misma conducta. El hijo del mandatario podría enfrentar una condena de hasta 25 años de cárcel y una multa de hasta $750,000, aunque es probable que la sentencia sea menor al máximo posible al ser condenado por primera vez. El fallo resulta un golpe para el presidente Biden a menos de 5 meses de las elecciones presidenciales en que aspira a la reelección, puesto que nunca antes el hijo de un mandatario se había sentado en el banquillo. El Papa Francisco llamó a acoger en la iglesia a los homosexuales, pero pidió prudencia sobre su eventual ingreso en los seminarios. En medio de un encuentro con 200 sacerdotes con entre 11 y 39 años de ordenación, en el que hablaron de la situación actual en Europa, el mundo y las guerras en Gaza, el sumo pontífice aprovechó para hablar del peligro de las ideologías en la iglesia, en el que retomó el tema de la admisión de personas con tendencias homosexuales en los seminarios, reiterando la necesidad de acogerlas y de acompañarlas en la iglesia y la indicación prudencial del dicasterio para su ingreso al seminario.